Este 25 de agosto vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de la declaratoria de nuestra independencia. ¿Está bien hablar de nuestra independencia? ¿Por qué el 25 de agosto? ¿Por qué se llega a esa fecha? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 18 de julio y la jura de la Constitución? De estos temas estaremos hablando esta noche, de historia estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos, así comienza Lado B. En el nombre de los representados, los representantes declaran, primero, declara írrito, nulos y disueltos y sin ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimiento, aclaraciones y juramentos arrancados a los pueblos de la banda oriental por la violencia de la fuerza, unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que la han tiranizado, hollado y han usurpado sus inalterables derechos y reducidos al yugo de un absoluto despotismo desde el año de 1817 hasta el presente de 1825. La pregunta sobre si el 25 de agosto es la fecha de la independencia nacional del Uruguay nos debe llevar a una pregunta previa. ¿Los países tienen una fecha, un día de su independencia nacional? ¿Es necesario, de alguna manera, definir el día exacto en donde se produce necesariamente un proceso que es muy difícil de resumir en un día? Esto es una duda que de alguna manera invade a muchos países. De historia vamos a estar hablando esta noche aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, ahí en el TV Disparador. Veíamos y escuchábamos a dos destacados historiadores de nuestro país, Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, y acá en el piso tenemos otro destacado historiador, el señor Carlos de Masia, además escritor con unas cuantas publicaciones muy importantes. Carlos, es un gusto recibirte aquí en Lado B. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de independencia es todo un tema en el Uruguay. Siempre. Y acá me gusta la idea también de separar como dos aspectos importantes. Por un lado, la independencia, sí, el estatus de independiente, y por otro, el debate que se ha creado en torno a la fecha de nuestra independencia. Son dos caminos que vale la pena separar. Claro, sí. son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Como decía Gerardo recién, los países buscan una fecha para identificar el comienzo de su vida como estatus independiente, y bueno, digamos, allí siempre se produce debate. Siempre. No solo el Uruguay tiene un debate sobre la fecha de la independencia, hay muchos, podría citarte algunos ejemplos, pero eso es un tema, digamos, y por otro lado está el otro aspecto. Bueno, históricamente la transformación de un territorio en un estado independiente es un proceso complejo que tiene idas y vueltas y que no puede resumirse históricamente en una fecha. Es decir, si el 25 de agosto fuera la fecha de nuestra independencia, no éramos más independientes el 26 de que lo había sido el 24. Es decir, allí hay un proceso gradual en el cual, digamos, se concreta la fecha de la independencia, pero no ocurre de un día para otro. No es el cumpleaños, uno no cambia de estatus, pasa a ser mayor de edad a partir de determinado día. Eso no pasa con los países. ¿Y por qué se llega a esta fecha? ¿Cuál fue el proceso de discusión? Porque yo en la introducción también hablaba del 18 de julio, por ejemplo, ¿no? La jura de la Constitución. En ese sentido, ¿cómo se llega a esta? ¿Cuánto rato tenemos? tenemos un tiempo para hablar en consideración. Bien, el punto es complejo. Es decir, la construcción de una fecha no es producto del proceso histórico, sino de la evolución de la propia sociedad. No es necesario, digamos, suponer que siempre
están las mismas fechas, ni tampoco podemos suponer que el 25 de agosto todo el mundo salió festejando, viva, viva, ya somos independientes. No, no es así, no ocurre, las fechas se construyen. La primera fecha construida como fecha nacional fue el 18 de julio. En la primera ley de fechas, de feriados de este país, que tenía 4 feriados, y mirá qué interesante, mirá los 4 feriados, no te voy a preguntar qué acontecimientos recordaban, porque no te quiero complicar. No, pero era buen alumno yo, o sea, y eso bueno, que no te tuve a vos como profesor, pero era buen alumno. Vamos a ver, 18 de julio, sí. 25 de mayo, sí. 4 de octubre, 20 de febrero. 4 de octubre y 20 de febrero desaparecieron del horizonte. 25 de mayo lo identificamos como una fecha argentina. 18 de julio es nuestra fecha patria más antigua, nuestro feriado originario, digamos. Ahora, ¿qué es lo que hace que algunas fechas queden olvidadas y que se incorporen otras? No es el progreso de los estudios históricos, porque se sabía perfectamente qué cosas habían ocurrido. Fíjate que la gente que votó la ley de feriados, la primera ley de feriados, había estado en la sala de representantes de Florida, había estado presente, y ninguno incluyó esa fecha como una fecha de independencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una construcción que parte del concepto de lo que es una nación. En 1830 existía el concepto de que la nación surge como consecuencia de un contrato social materializado en la Constitución. Entonces, ¿cuál es la fecha de la independencia del Uruguay? El momento en el cual empieza a funcionar como Estado independiente, 18 de julio de 1830. Por eso es que esa fecha es la que está, digamos, establecida. Incluso, mirá, hay un mapa muy interesante de lo que es el nomenclátor de la Ciudad Vieja, el originario, porque allí te muestra, digamos, por ejemplo, la fecha 25 de agosto en el nomenclátor de la Ciudad Vieja, que es de 1844, la fecha del 25 de agosto está recordada en una callecita que hoy está casi desaparecida, que va desde la Rambla Portuaria casi hasta la Plaza de Independencia. Claro, es la que pasa por el costado del Banco Central. Hay una calle Florida, pero eso es ambiguo, porque la calle Florida puede recordar el 25 de agosto y también recordar todo el funcionamiento de la Sala de Representantes, incluido cuando votó la ley de incorporación a las Provincias Unidas y juró la Constitución de las Provincias Unidas al final del año. Es decir, Florida es una fecha ambigua. En cambio, como dice Andrés Lamas, que fue el que hizo toda el nomenclátor, la calle más hermosa de nuestra ciudad llevará el nombre de calle del 18 de julio. Esa le parecía que era la fecha que había que destacar. Ahora, fíjate que en 1910, Herrera escribe, en 1912, escribe un libro interesantísimo, El Uruguay Internacional. Es notable ese libro, y allí en un momento dice, pocos saben que nuestro país no tiene una fecha reconocida de su independencia. Está diciendo en 1912, es decir, para Herrera la fecha del 18 de julio ya no era muy válida, pero todavía no tenía una alternativa para proponer. Cuando la nación se empieza a considerar como una comunidad histórica, que viene muy desde el pasado y que se proyecta, digamos, como una entidad ya formada hacia el futuro, concepto que se le llama romántico, porque en realidad se apoya mucho en elementos irracionalistas, emocionales, digamos, no hay allí un contrato que uno redacte, estudie y diga, sí, estoy de acuerdo, juro la Constitución, sino que te viene impuesto desde afuera, la cultura te lo impone. Bueno, allí hay que pensar en una fecha diferente, no la fecha en la cual la gente decide hacerlo, porque en el concepto romántico de nación eso implica una debilidad esencial para la nación, la posibilidad de que un buen día decida cambiar de opinión. Entonces, para dejar firme el estatus de independencia, había que pensar en una fecha que pudiera resumir, digamos, la expresión de voluntad de la comunidad de ser independiente. Ahora, qué interesante eso, ¿no? Porque cuando hablamos de independencia, la independencia es el reclamo de una nación que ya existe, o es el acuerdo entre un conjunto de personas que dice, bueno, tengo que vivir en este país independiente. Ahí ¿no? está el punto, justamente ahí está el punto. Es decir, predominaba el concepto que se denomina clásico porque digamos, estaba un poco imbuido de todo ese racionalismo propio del clasicismo, venía de la Revolución Francesa, la idea de que en el momento en que se instituye el contrato social empieza, y la idea romántica, histórica, o mucho más, digamos, con más proyección hacia el pasado y con más elementos emocionales, que dice, no, la nación cuando se independiza es porque ya está constituida como nación. Pero cualquiera de los dos factores, de los dos criterios, nos generan problemas, ¿no? El problema es la sustitución de uno por otro, que fue lo que ocurrió.
Es decir, acá predominaba el concepto clásico de nación, y luego, digamos, allí en los años 20 del siglo pasado, se pelea con fuerza y al final termina imponiéndose el concepto más romántico de nación, más tradicionalista, de que la nación ya estaba constituida en el momento de su independencia. Ahora, ¿cuándo fue ese momento? Claro, porque una pregunta es ¿cuándo la nación reclama su independencia? O sea, ¿cuándo la nación se considera que está madura para reclamar eso, ¿no? Exactamente, y allí el profesor Alfredo Traversoni escribió un artículo interesantísimo. El profesor Alfredo Traversoni, para la gente de mi generación, es una referencia porque era el que hacía los manuales donde nosotros estudiábamos historia, claro, cuando éramos liceales. Y el profesor Traversoni, en un artículo, no en uno de sus manuales, en un artículo que publicó en una oportunidad, dice que la fecha del 25 de agosto es válida porque es lo más parecido que podemos encontrar en nuestra historia en una declaración de independencia. Es decir, nos sirve a falta de otra. Pero en realidad, digamos, él mismo no estaba muy convencido de que esa podría ser la fecha. Ahora, en el momento de hablar de esta declaratoria de independencia, Carlos, ¿no? ¿Qué participación, si es que la tuvo, ¿no? La tuvieron las clases, ¿no? Desde las clases altas hasta también las clases populares en ese sentido. Bueno, el concepto de clase, como lo vemos ahora, no estaba muy institucional. Es cierto, sí, es verdad. Es verdad. Y todos tenían una participación bastante inorgánica. Es decir, a ver, no se le preguntó a las clases populares, tampoco se le preguntó a las clases altas si querían hacerlo. Ellauri, cuando está presentando el texto de la Constitución, dice un texto, una obra que nos vimos obligados a hacer como consecuencia de un pacto en el cual no tuvimos participación a pesar de ser los más interesados. Una frase que uno se puede leer de varias maneras y puede entenderse también de esta. Si me hubieran preguntado, yo no hubiera querido hacer ninguna constitución, hubiera seguido como antes. Eso de que Uruguay no estaba representado en ese pacto es también un tema de debate. Ahora, el punto está en que cómo armar una historia de la nación en perspectiva romántica sin tomar en cuenta una fecha de independencia, pero incluyendo las clases sociales, que el romanticismo ve la sociedad como un conjunto homogéneo. Claro. Entonces, no tenemos mucha visión de eso en este relato de la nación, en esta narrativa. Sí, si miramos los documentos de la época, da la impresión de que la población en general, clases altas y clases bajas, aceptaron el estatus de independencia y bueno, juraron la Constitución, se comprometieron a defenderla y de hecho, digamos, esa Constitución, si te fijas, estuvo vigente hasta 1918. O sea, es el texto constitucional que ha tenido más plena vigencia en este país. Eso también es una afirmación que admite varias explicaciones diferentes, ¿no? Pero, en fin, no me las preguntes a todas horas. Sí, hoy no. Claro. Pero en concreto, digamos, esa especie de conjunto homogéneo tenía, sí, segmentaciones, pero más que nada siguiendo determinados individuos, no siguiendo determinados grupos. Es decir, los que estaban con fulano, contra mengano, se oponían a la acción del sultán, identificaban a otro como vinculado con Buenos Aires o con los portugueses o con los brasileños, pero más que nada identificando personas, no sectores sociales. Incluso, digamos, uno tiene tendencia a pensar, bueno, la clase alta es la que actúa, digamos, un poco en el escenario en este momento y se le imagina actuando siguiendo un libreto más o menos coherente, comprensible. No, no es así. Se disputan entre ellos, se hacen zancadillas, se complican la vida, se hacen trampas. Es muy interesante ver cómo juega, digamos, la representación. Y entonces, en ese sentido, digamos, tampoco nadie tuvo la idea de preguntarle a las clases populares qué pensaban, porque tampoco existía ese concepto, ¿a quién le vas a preguntar? Claro. No había una idea de qué cosa podía ser eso. En todo esto, ¿no? Esta discusión que estamos teniendo en este proceso, ¿cuánto pesa la Convención Preliminar del 28? Y bueno, es el elemento determinante. Es decir, el debate sobre la fecha del 25 de agosto surge en el siglo XX. En el siglo XIX nadie tenía dudas de lo que se había apoyado, de lo que se había adoptado el 25 de agosto. Ellauri, cuando presentó la Constitución, lo dijo, es lo que estábamos buscando desde 1825. Dicen, nos impuso el pacto. Si el pacto es el elemento configurador, la Convención Preliminar de Paz es la que produce como resultado el Estado independiente. Ahora, eso a los uruguayos nos resulta bastante traumático, pero es muy común, es lo normal. Es decir, los estados no surgen en los campos de batalla, en medio de la sangre, el olor a pólvora y los ayes de los... No. Surgen por un acuerdo. Y siempre es así. Ahora, también es cierto que ocurre que los estados que son independientes y que se independizaron por medio de un acuerdo buscan alguna razón, algún elemento interno
de su propio proceso que permita, digamos, identificar en ese gesto el establecimiento de la independencia, no en el pacto posterior. En una época que yo me preocupaba mucho de estas cosas, pensé, bueno, el gran elemento creador de naciones en Europa en el siglo XX es la Conferencia de Versalles, la que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Disolvió el Imperio Austrohúngaro, dividió a Rusia, le quitó todos los estados occidentales, creó un montón de países. Entonces me puse a mirar. Bueno, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, todos esos surgen ahí con la paz de Versalles. Empecé a mirar las fechas de independencia de esos países. A veces tuve que llamar a la embajada, ¿cuál es la fecha de independencia del país? Ninguna coincidía con la firma del tratado que en Versalles había dado origen al país. Todos tenían su propio factor. Hay incluso una anécdota que me pasó que es muy graciosa. Estaba en Europa, en Francia, en un congreso grandote, había gente de todos lados y había un historiador belga. Así que, bueno, más o menos con su medio español, mi medio francés, nos empezamos a conversar y le dije, bueno, Bélgica y Uruguay son dos países que tienen mucho en común. Al historiador, te miró raro ahí. A mi colega parece que mucho no le gustó. Y me dice, ¿qué cosa? Bueno, le digo, el mismo negociador inglés que generó un Estado independiente, que promovió un Estado independiente en América del Sur, en la desembocadura de ríos importantes, fue el mismo que negoció, digamos, acá en Europa, que crear un Estado independiente, Bélgica también en la desembocadura. No, me dice el tipo, de ninguna manera. Digo, ¿no negoció Ponsonby acá? Sí, pero en realidad ya la independencia estaba resuelta por el Congreso de no sé quién. No me acuerdo, me dijo el nombre. Digo, ¿y eso cuándo fue? Y fue el 4 de octubre de 1832. Y le digo, si fue el 4 de octubre deben haber estado los ingleses. Sí, claro. Me miró raro, creo que no entendió la gracia, pensó que los historiadores uruguayos iban a ser un poco extraños. Pero casualmente la fecha que los belgas proclaman como su independencia es la misma que en 1830 estaba en la ley de feriados, como una de las fechas recordables del Uruguay, que es el intercambio de las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz. Ahora, es interesante eso, ¿no? Porque vos hablabas y hablábamos recién, no es solo un tema del Uruguay, la polémica sobre la fecha de la independencia de un país, pasa en todo el mundo. Pienso en Estados Unidos con el 4 de julio, en Francia con el 14 de julio. Sí. Son procesos de discusión que se mantienen, ¿no? Son procesos de discusión que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 4 de julio, uno dice, bueno, el 4 de julio de 1776 se proclamó la independencia, el 4 de julio de 1777 habrán hecho un pequeño, por lo menos un brindis. Un brindis, una cosita, habrán descorchado. No. Nada. Por muchos años. Después fue una fecha local del estado de Pensilvania, porque ahí estaba Filadelfia, allí se había proclamado. Entonces, en Filadelfia se recordaba el 4 de julio por el tema de la declaración del Congreso Continental. Recién en la década del 20 del siglo XIX, como 50 años después de la declaración, empezó a ser fecha nacional. Recién ahí. El caso de Francia es todavía más divertido. En Francia se conmemoraba así, el 14 de julio de 1792 se recordó y en 1791-90 se recordaba la toma de la Bastilla. Pero después cuando asumió Napoleón se dejó de recordar. Y pasaron varias décadas que la fecha era simplemente una especie de club de veteranos que se reunía al lado allí en la Plaza de la Concordia recordándola. Que cada vez además eran menos hasta que un día el policía que iba a vigilar la cosa dice, hoy vinieron solamente dos, ya el asunto se terminaba, estábamos por 1850 y pico. 1880 se estableció el feriado nacional del 14 de julio nuevamente en Francia, cuando estaba todo el debate entre la República y la monarquía. Todavía existía una fuerte tendencia monárquica en Francia. Valle y Ordóñez estaba justo en ese momento en París, entonces le cuenta a su padre todos los festejos y cómo los vivió él, y don Lorenzo Valle acá le contesta, no me importa esas cosas, decime que estás estudiando. Era lo que a él le preocupaba, que estás estudiando allá. Pero allí había dos 14 de julio que se recordaban, porque el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla y etcétera, era una fecha muy jacobina, digamos. En cambio, al año siguiente, Francia, amenazada por las tropas de los países monárquicos, Austria, Prusia, etcétera, proclamó una movilización general, convocó a que todos los territorios franceses, sin mencionar cuáles eran, enviaran tropas para defender París y para defender las fronteras de Francia, que no sabía muy bien hasta dónde llegaban. Todos aquellos que enviaron tropas para defender París se estaban considerando franceses. Claro.
Entonces allí hubo un gran desfile y así configurador de la nación francesa, un gran desfile de todas esas tropas que venían a defender París, se llamó la fiesta de la Federación, porque allí de hecho se recomponía el Estado, y las tropas que venían de Marsella venían cantando una cancioncita que de ahí en más se transformó en el himno francés. Fíjate hasta qué punto tiene poder ese. Ahora, es una fecha de características diferentes de la del 14 de julio de 1789. Si una era la toma de una cárcel y la liberación de los presos, y etcétera, una fecha bélica, la otra más bien celebraba la unidad. Entonces, había un grupo de republicanos de izquierda, digamos así, jacobinos, que recordaban el 14 de julio del 89, y otro grupo de republicanos más bien conservadores que identificaban el 14 de julio de 1790, todo el mismo día y en el mismo festejo. Qué maravilloso, maravilloso. Carlos, te propongo una pequeña pausa, algo así como un recreo en esta clase que nos estás dando, de un minutito y volvemos. En cuanto suene el timbre, vuelvan. Volvemos y tenemos más para charlar. Ya seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y volvimos al salón de clase después de este breve recreo con el profesor historiador y escritor Carlos de Masi, hablando de la independencia de nuestro país. Recién algo hablabas, Carlos, en el primer bloque, ¿no? Que la construcción de la identidad de una nación está relacionada con lo épico, con la batalla, con la sangre. Y cuando hablamos de la independencia del Uruguay, los primeros 20, 25 años hablamos de guerra, de enfrentamiento y de conflicto, ¿no? Bueno, sí, ese es un dato muy interesante, es un hecho muy llamativo, porque en realidad el país empieza su vida independiente y solo en la primera presidencia tiene que enfrentar 3 revoluciones. Luego, ese presidente que enfrentó 3 revoluciones le va a hacer 2 revoluciones al presidente que sigue. Y luego se vincula el proceso militar de este país con la Argentina y quedan ligados hasta 1851. Es decir, ahí hay un elemento, digamos, que uno dice, bueno, digamos, evidentemente parece claro que el concepto de país independiente todavía no estaba claramente configurado en las cabezas de este país. Es decir, todavía, digamos, no solo los líderes, también la gente común se consideraba parte de la Confederación Argentina, como había sido históricamente. Entonces, allí, digamos, hay todo un proceso como de separación. Allí, digamos, como que se construye la independencia, el estatus de independencia, después de tener la ratificación jurídica, no antes. Claro. Fíjate que, digamos, uno piensa con mentalidad del presente, ¿qué tenía que hacer Oribe dirigiendo los ejércitos de Rosas enfrentando a los unitarios en una guerra civil en la Argentina? Si Oribe es proclamado presidente legal del Estado Oriental y así lo reconoce Rosas, ¿por qué dirige los ejércitos de Rosas, que después de todo es un gobernador de provincia? Bueno, no tenían muy claro todavía cuál era el asunto. Hay un episodio que yo lo menciono siempre porque me parece así el síntoma de lo confundidas que estaban las cosas, que es la batalla de Arroyo Grande, en Entre Ríos, en diciembre de 1842. La batalla de Arroyo Grande tiene que ver con la Guerra Civil Argentina, enfrenta a los ejércitos federales con los ejércitos unitarios y se pelea en territorio argentino. Pero el jefe de los ejércitos federales es Oribe, que se proclama presidente legal del Estado Oriental, y el jefe de los ejércitos unitarios es Rivera, que se proclama presidente legal del Estado Oriental. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo es que están dirigiendo una guerra civil en un país extranjero? Claro. Y lo bueno del caso es que los soldados no se sublevan reclamando un compatriota que sea el que dirige la batalla, pelean como pelearon siempre. Entonces allí, digamos, eso muestra que no solo para los habitantes de este lado, para todo el mundo, la independencia y el vínculo con la Confederación Argentina todavía eran episodios confusos. Ahora, este país y la dirigencia de este país, tanto la que estaba en Montevideo como la que estaba en el bando sitiador en el Cerrito, me da la impresión entendieron que allí, en ese conflicto, se había jugado la independencia. Habían arriesgado la independencia de alguna forma, y lo que es más interesante, empezaron a ver que el estatus de independiente no era mala cosa, estaba muy bien. Por otro lado,
digamos, la Confederación Argentina mostraba un ejemplo espantoso. Es decir, en 1810 habían empezado con las guerras y la van a terminar por 1861-62. Es decir, este país ya terminó su guerra, ni vencidos ni vencedores, tranquilos todos, vamos a tratar de convivir en paz. Y en la Argentina siguen todavía en guerra civil por 10 años. Es decir, si nos incorporamos a la Argentina nos condenamos a la guerra civil permanente. Esa parece ser una cosa. Por otro lado, hay otro fenómeno muy interesante, y es que termina la Guerra Grande, el país está prácticamente fundido, 9 años de sitio, tienen en guerra desde 1838, una cosa así increíble, pero desde el momento en que se termina la guerra y empieza, digamos, la normalidad política, empieza un auge económico fenomenal. Como la Confederación Argentina está en perpetuo caos, todo el comercio de la Confederación pasaba por Montevideo. Entonces los comerciantes montevideanos eran los que abastecían por el litoral a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Paraguay, Córdoba, con lo cual significaba un ingreso de plata fenomenal. Y además, en paralelo, se recupera rápidamente la riqueza ganadera, porque en definitiva el ganado, si ya tiene paz política, como decía Wilson Ferreira, claro, el sol, las vacas, los toros hacen sus cosas y la gente no tiene por qué preocuparse. Y es así. Y además se introduce un nuevo elemento, el lanar. Y el Uruguay empieza a sacar por Montevideo exportación de lana, que resulta ser de una calidad inmejorable en el mundo. Todavía sigue siendo campeona mundial de lanas en el mundo, así que las lanas cotizan, digamos, a la baja. Pero eso era un producto muy apreciado, que significó también un rubro exportador importante. Entonces, 1851, para que tengas idea, termina la Guerra Grande y el Uruguay está, digamos, endeudado hasta las orejas. 15 años después, 1866, Montevideo tiene calles empedradas, alumbrado público, empresa de gas por cañería y tiene, según se calcula, más libras de oro por habitante que Londres. Impresionante. Impresionante. Entonces, no vas a dilapidar ese privilegio regalándoselo a otro país. Claro. Es decir, caramba, si seguimos nosotros solos, tranquilos, nos manejamos bien. Si nos metemos con cualquier otro, es un lío. Y allí, además, hay otro fenómeno muy interesante. En 1855, aparece lo que para mí es el primer proyecto de país, es decir, cómo organizar el Uruguay como Estado independiente de allí en más, con un criterio que hasta ese momento no existía de progreso, es decir, que el país crezca, se desarrolle, se diversifique, cree actividades nuevas, pueda retener más población. Un proyecto que uno dice, bueno, esto es casi fundacional en el país, que es el Manifiesto de Andrés Lamas de 1855. Muy criticado en general por la historiografía porque rechaza los partidos, una historiografía sobre todo siguiendo la línea de Pibel, pero que si uno lo lee completo, encuentra que hay allí todo un proyecto de desarrollo nacional y justamente lo que critica es aquello que todo el mundo criticaba. Los partidos eran el elemento de distorsión en el país. Claro. Entonces, como que ahí surge el concepto de la posibilidad de la independencia como estatus permanente. Qué interesante. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Fíjate que no te hablé de Artigas, pero de Artigas es para hablar un programa entero, básicamente. Pero, por ejemplo, me quedó afuera también el concepto de orientales, que eso es un tema interesantísimo, porque en realidad si yo voy al artiguismo, el concepto de orientales estaba vinculado a un proyecto político, pero, por ejemplo, en la década del 20... el concepto orientales era como un poco más general, tenía como otra concepción también, ¿no? A ver, en 30 segundos. En 30 segundos, no sé si podría hacerlo. En un minuto te dejo. Bien, gracias, ya con eso, con el doble de tiempo me arreglo. No, allí hay un debate muy interesante en la Asamblea Constituyente, porque se creaba un nuevo Estado, había que crearle un nuevo nombre al Estado, ¿no? Y entonces se proponen nombres, y uno piensa nombres, Estado norargentino, Estado norte del caudaloso Plata, Estado de Solís. El proyecto de Yauri era Estado de Montevideo, y eso se lo bocharon inmediatamente. No, Montevideo fue el primer lugar que cayó bajo la dominación portuguesa y el último que se liberó de los brasileños. No, si va a ser independiente, Montevideo no puede ser. Y estaban allí discutiendo, y Miguel Barreiro, que había sido secretario de Artigas y que era constituyente, dice, bueno, hay un nombre con el cual se han identificado siempre los que pelearon por este territorio, que es el nombre de orientales, así que tiene que llamarse Estado Oriental. Y bueno, Estado Oriental es Estado artiguista, estrictamente, claro, ¿no? En aquella cabeza Oriental no era el lugar de nacimiento, era la tropa artiguista. Y bueno, entonces, de acuerdo con Oriental, pero alguien dice, bueno, pero Oriental es una referencia relativa, vamos a decir al oriente de qué, Estado Oriental del Uruguay.
En realidad podría llamarse Estado oriental sin problemas. Te dejo un acertijo para la clase próxima. Hay un país en Europa que se llama Estado oriental, sí, y a nadie le llama la atención, nunca le pusieron el apellido. Pero acá, Estado oriental del Uruguay, y se le llamó Estado oriental todo el tiempo. Pero hay un problema, se me va más del minuto. Sí, a ver. Hay un problema. Para los europeos de 1830-40, el oriente eran los Balcanes. Claro. Y es el lugar de la irracionalidad política, donde pasan las cosas más espantosas. Entonces, si vos querés convencer a inmigrantes vascos, españoles, franceses, para que vengan a instalarse acá, no les podés decir vengan al Estado oriental, porque los tipos se imaginan que lo vas a meter allá en el medio de los Balcanes. Entonces, allí empieza a aparecer el nombre República del Uruguay. Y digamos, a lo largo del tiempo hay un giro identitario, diría yo, en el cual el nombre de orientales fue sustituido por el nombre de uruguayos. Lo que era el adjetivo originalmente, el Uruguay, se transformó en sustantivo. Claro. Y lo que era el sustantivo oriental se transformó en adjetivo. Cuando en 1918 se planteaba una nueva constitución, Alfredo Vázquez Acevedo planteaba como nombre del país el Estado de Uruguay, el Estado del Uruguay. Desaparecía la palabra oriental. No tuvo andamiento. No tuvo. Carlos, gracias por esta clase, pero quedaron cosas así que vamos a seguir en otro momento, ¿te parece? Para la próxima. Yo voy a estudiar, voy a hacer los deberes y la seguimos, ¿te parece? Muy bien. Gracias por tu visita. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, se vienen minutos de la letra chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.